Bueno, pues nada, daros la bienvenida. Buenas tardes a todas y a todos a este primer encuentro de este nuevo curso de la Comunidad Educativa Cielo Abierto. Yo creo que la mayor parte de los que estáis por aquí ya habéis estado en algún encuentro, nos conocéis, pero bueno, por si hay alguien nuevo, pues deciros que esta es una comunidad educativa que pretende impulsar la educación a cielo abierto en contacto con la naturaleza desde el intercambio de experiencias y la sabiduría colectiva, ¿no? En el que aprendemos todas y todos juntos. Entonces, bueno, estos encuentros es simplemente una de las actividades que realizamos, pero sabéis que la actividad de la comunidad se mueve a través de la energía de sus grupos de co-creación, ¿no? En la actualidad hay 5 grupos de congregación en marcha, bueno, lo podéis ver por ahí en la información. Y esta actividad precisamente es una de las actividades principales de la comunidad que organiza el grupo de formación y acompañamiento. Entonces, bueno, pues hoy tenemos un encuentro muy especial porque yo decía por ahí estos días de atrás que nos conectamos con la nueva savia docente, ¿no? Con esas, bueno, en este caso esta tarde todas son chicas, ¿no? Esas chicas que van a impulsar y que van a acompañar en el futuro a todos esos niños y esas niñas y que los van a vincular sobre con la naturaleza. Y también pues con esa sabiduría que ellas traen, ¿no? Y esa investigación que han hecho profunda con el acompañamiento de sus directores de trabajo y coordinadores y coordinadoras. Y nada, pues veis por aquí a Darío Pérez, que es profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de Segovia, de la Universidad de Valladolid, que él va a coordinar un poco el encuentro de hoy. Y nada, que estamos deseando escucharos, chicas, así que cuando queráis. Bueno, pues muchas gracias, Silvia. Yo voy a hacer un poco una introducción para no dar por sentado que todo el mundo que escuche pues entiende qué es esto de los trabajos fin de grado y los trabajos fin de máster, que son los TFG y los TFM. Eh, Desde que se implantaron los grados, con el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, pues a todos los graduados se les pide pues hacer un trabajo final. También incluso en los grados de formación profesional. También se pide un trabajo donde de alguna manera trabajen en un tema específico, pero al mismo tiempo demuestren las competencias o muchas de las competencias que tienen que tener profesionalmente para desempeñar su función. En este caso, tenemos 3 trabajos fin de grado, es decir, son maestras de infantil o de primaria que han hecho un trabajo relacionado con la educación a cielo abierto y un TFM, es decir, un trabajo fin de máster, un máster de innovación y evaluación que está centrado especialmente en el ámbito educativo de cualquiera de las etapas, ¿no? Entonces, normalmente hay un tutor o 2 tutores que acompañan este trabajo y ese acompañamiento, digamos, pues va dando sus frutos. En el caso de los trabajos fin de grado, pueden ser aplicaciones didácticas, pero sobre todo investigar sobre esa aplicación didáctica, ¿no? Y en el caso de los trabajos fin de máster, la carga vinculada al ámbito investigador tiene mucho mayor peso porque tienen más formación en ese sentido, pero siempre al estar en el ámbito de la educación, pues tienen siempre una conexión con la escuela. Eh, este encuentro íbamos a haberlo hecho al finalizar el curso, porque normalmente estos trabajos se presentan al finalizar el curso, pero al final se decidió rematar bien la faena, porque además veníamos del mes de la educación a cielo abierto y se decidió hacerlo al revés, es decir, comenzar el curso con estos trabajos fin de grado. Y esto tiene sentido comentarlo porque es un esfuerzo para ellas que de alguna manera, pues en algún caso ya lo ven un poco lejano. Por ejemplo, Silvia ya hace 2 años que presentó este trabajo fin de máster y bueno, pues las hemos pedido que acudan. De todas las que hemos pedido que acudan, pues estas 4 valientes son las que se han animado a hacerlo. Y no quita para que posiblemente, pues en un futuro tengamos más encuentros de este estilo y vayamos viendo, pues como reza el subtítulo de este encuentro, pues una mirada desde el ámbito académico, pero sobre todo de las maestras, ¿no? O de las futuras maestras en algún caso. Entonces, si os parece, voy a dar paso en primer lugar a Silvia Morejón. Como os decía, Silvia Morejón estudió el máster de Innovación e Investigación en Educación en Segovia.
ella decidió hacer este trabajo fin de grado porque había hecho ya las prácticas en un colegio que precisamente está vinculado a esta comunidad y además participó en alguno de los encuentros. De hecho, parte del trabajo previo de formación y documentación se basó en verse los encuentros de la Escuela a Cielo Abierto y precisamente por eso, pues cuando nos encontramos para hacer el TFM, decidimos que podría ser este un buen canal. Como todo, tiene que estar abierto y es flexible. Comenzamos con un planteamiento inicial, pero todo este tipo de trabajos está vivo, está cambiando constantemente y terminó siendo lo que os va a contar ahora mismo Silvia. Así que, Silvia, cuando tú quieras. Buenas tardes, yo soy Silvia y ahora paso a presentaros mi trabajo fin de máster. Voy a compartir. Ahí se ve, ¿no? Sí Ahí que se ve está. la pantalla, ¿no, Sí, Darío? perfectamente, Vale. Silvia. Bueno, pues mi trabajo fin de máster está titulado Repensando los espacios escolares, interiores y exteriores, y es un estudio de casos de un colegio rural, como ha dicho Darío, de mi colegio de prácticas. En primer lugar, en cuanto a la justificación y las cuestiones de partida, elegimos este tema debido a la relevancia que pensábamos que tiene, puesto que nos encontramos en una nueva era de las tecnologías. Los niños pasan mucho tiempo en el aula, están desconectados un poco del mundo que les rodea. En muchas ocasiones se les pide que investiguen sobre animales, sobre plantas y todo a través de pantallas. Y creemos muy importante que es necesario que experimenten con el entorno de una forma autónoma, de una forma experimental, vivencial, y que estén siempre en contacto con ese espacio natural que les rodea. En cuanto a las cuestiones de partida que nos planteamos al inicio, como dice Darío, en un principio nos planteamos conocer cómo se utilizaban estos espacios exteriores en el centro. Nos fijamos solo en el espacio exterior y para qué se utilizaban estos espacios. Tras unas reuniones con la directora y plantear un poco el trabajo que queríamos seguir, nos planteamos otros 4 objetivos. Abrimos un poco la mirada y lo pensamos, hicimos como una línea temporal y nos fijamos en un primer momento, en el primero de los objetivos, en el presente, en qué se estaba realizando en ese colegio, es decir, qué era lo que estaban haciendo. Después pasamos a fijarnos en el pasado y en por qué se estaba realizando todo esto, qué les había motivado a realizar este uso de los espacios. Y en tercer objetivo era relacionado con el futuro, que era para qué se está realizando esto en el colegio, qué expectativas tienen de futuro. Y el cuarto de los objetivos estaba relacionado ya con aspectos más personales, a nivel de lo que quería yo buscar con esta investigación o lo que quería conocer o aprender. Ahí. En cuanto al marco teórico, como todo trabajo de fin de máster o fin de grado de investigación, tiene que tener una base teórica y una base fundamentada. En mi caso, nos centramos, en primer lugar, desde una vista general, en cómo el espacio puede ser un tercer maestro, es decir, que el niño está aprendiendo de todo lo que le está rodeando, no solo aprende del maestro o aprende de los libros, sino que el espacio en todo momento le puede enseñar muchas cosas. Luego nos centramos en los 3 tipos de espacios, en los espacios interiores y ver cómo no solo se está sentado en un aula, sino que se están creando espacios flexibles que se pueden adaptar a los diferentes ritmos de aprendizaje. En cuanto a los espacios exteriores, estuvimos viendo cómo el patio escolar nos sirve como un espacio educativo y como un espacio pedagógico que también les enseña a los niños y cómo los espacios fuera del recinto escolar, en la naturaleza, en el pinar, en todo relacionado con el aire libre, pueden aprovecharse y pueden ser espacios educativos que ofrezcan múltiples oportunidades para los niños. En cuanto a la metodología que utilizamos en esta investigación, nos centramos, en primer lugar, vamos a ir de lo general a lo específico. Es un paradigma interpretativo, ¿por qué? Pues porque buscábamos interpretar la realidad que estábamos observando. Un poco más concreto, la investigación era cualitativa, es decir, los datos no eran numéricos, sino que lo que analizábamos eran conceptos, eran opiniones y experiencias vividas. Dentro de la investigación cualitativa, el método que utilizamos era un estudio de casos, puesto que nos centrábamos en analizar un colegio en concreto, ese caso del colegio. Dentro del estudio de casos, el proceso metodológico que seguimos con la investigación fue un diseño emergente, es decir, que brotaba del propio proceso de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos planificamos una planificación inicial y lo que hacíamos era ir investigando y se iba reformulando a partir de toda la información que íbamos obteniendo.
que estábamos siempre en constantes cambios y abiertos a cualquier cosa que fuéramos encontrando en la investigación. En cuanto al contexto de mi investigación, está centrado en un colegio público de educación y primaria e infantil llamado Virgen de Sacedón, en Pedrajas de San Esteban, en Valladolid. Es un colegio de doble línea que tiene unos 241 alumnos, 5 aulas de infantil y 11 aulas de primaria. Es un colegio que es muy activo, participa en muchísimos proyectos, como os contaré posteriormente, y está abierto al entorno en todo momento. Además, tiene un grupo motor de profesores que siempre están abiertos y dispuestos a cualquier formación o a participar en cualquier proyecto que se les presente. En cuanto a los objetivos de investigación, como os he dicho anteriormente, nos planteamos 4 objetivos. El primero relacionado con descubrir por qué se ha tomado esa decisión de dar un uso diferente a los espacios. El segundo era identificar cuál ha sido el proceso que han tenido que seguir para conseguir ese tipo de espacios. El tercero estaba relacionado con determinar cuál es el uso educativo de estos espacios y cómo les organizan. Y el último era indagar sobre cómo pueden evolucionar en el futuro estos espacios. Las fuentes de información que yo utilicé para la investigación, en primer lugar, se centró en entrevistas a la directora, puesto que era la promotora de todos los proyectos y la que más información me podía proporcionar. También estuve haciendo una entrevista al coordinador de los espacios flexibles. En mi caso, utilicé las fotos que yo hice durante las prácticas, las fui recopilando, al igual que el diario de prácticas, porque en su momento yo apunté cosas que yo no pensaba hacer un TFM ni un trabajo de investigación de este tema. Entonces me sirvió como para volver a recuperarlo y poder ver cosas que yo apunté en mi época de prácticas, además de la memoria que redacté también. Relacionado con el centro educativo, como ha dicho Darío, utilicé un vídeo que participó el colegio en la comunidad educativa a cielo abierto, que fue en 2021 y era un encuentro en el que la directora explicaba todo el funcionamiento del centro, proyectos y me sirvió para sacar información del vídeo. También analicé proyectos, documentos que me pasó el centro, que habían participado y pude sacar información de esos documentos. En cuanto al análisis de toda esta información que fui recopilando, la analicé con la herramienta informática Atlas-T y lo que hicimos fue crear un sistema de categorías y subcategorías. Por un lado, creamos un sistema de categorías en base a los objetivos. Creamos, por ejemplo, en cuanto al primer objetivo, nos centramos que está relacionado con la motivación y podía venir la motivación de 4 subcategorías: profesores, alumnos, familias o de agentes externos. El segundo de los objetivos está relacionado con el proceso que siguen, que puede tener éxito o fracaso. Nos fijamos en las 2 subcategorías. Después, el tercero de los objetivos, la descripción de los lugares, qué es lo que se hace, cómo se hace, dónde se hace y cuándo se hace. Y el cuarto de los objetivos relacionado con el futuro, con las posibilidades y con las dificultades que se pueden encontrar en un futuro. Además, también utilizamos otro sistema de categorías que nos centramos en los espacios de aprendizaje, que podía ser espacio interior, espacio exterior o fuera del recinto. Para tener una información un poco más precisa, lo que hicimos fue crear un cruce de categorías entre estos 2 sistemas. Es decir, por un lado, íbamos analizando las categorías en base a los objetivos y les íbamos analizando en cada uno de los espacios de aprendizaje. Analizamos la motivación en el interior, motivación en el exterior y motivación fuera del recinto. Y vamos en cada uno de los espacios para obtener una información más precisa. En cuanto ya a los resultados y la discusión de esta investigación, como ya os he dicho, la centramos toda la información en los 4 objetivos, lo organizamos en torno a estos 4: motivación, proceso, descripción y futuro. Y ahora voy a ir contando cada uno de ellos. La motivación, llegamos a la conclusión de que la motivación de que creasen estos tipos de espacios venía de que venían varios años creando proyectos y creando espacios flexibles en el interior del edificio, tanto para la lectura como para ir a buscar información, para ir a hacer deberes en diferentes partes del centro. Como vieron que esto funcionaba, pues querían seguir creciendo y querían seguir creando espacios, porque, como me dijo la directora, esto que os muestro aquí son fragmentos de entrevistas o de proyectos. La directora me decía que tenían mucho tiempo, mucho espacio infrautilizado y que querían seguir creando espacios flexibles donde veían que los niños tenían una respuesta positiva, que les gustaba ir, que trabajaban mucho mejor que en el aula, que disfrutaban mucho cuando iban a estos espacios y aprendían entre todos en ellos. Además, lo que he mencionado anteriormente al inicio de la presentación, se dieron cuenta que no pueden estar los niños en el aula, o sea, gracias al uso de estos espacios interiores,
se dieron cuenta que no podemos estar en un aula queriendo que aprendan sobre plantas, sobre animales, sobre naturaleza a través de una pantalla. Se dieron cuenta que en el aula se puede plantar la semilla, se puede dar una base teórica, pero que si queremos que cale de verdad en los niños el aprendizaje o que los niños aprendan de una forma vivencial, hay que salir a la naturaleza, hay que salir a que los niños experimenten y tienen que estar en contacto con ella, porque así van a amarla, respetarla y van a querer estar en la naturaleza. No solo, no se puede, como dice Freire, no se puede aprender naturaleza a través de un ordenador o de una tablet, sino que lo tienen que vivenciar. En cuanto al proceso que han seguido, tienen tanto éxitos como fracasos. En cuanto a los éxitos, todo lo que han estado realizando este colegio han sido proyectos que están basados en un proyecto global de centro que se llama Soñando 2030, que está todo relacionado con conseguir objetivos de desarrollo sostenible. Tiene muchísimos proyectos de centro a lo largo de los años en los que han ido trabajando para conseguir estos tipos de objetivos. Uno de los éxitos que me marcó la directora, que es muy importante para que llegar y conseguir lo que ellos han conseguido, ha sido las horas de formación docente que los profesores han llevado a cabo. Lo que ya me comentaba en la entrevista, la formación de un profesor no acaba en la etapa universitaria, sino que en todo momento, cada proyecto nuevo que realizaban, cada proyecto nuevo que salía, los docentes del centro pasaban por un proceso de formación, unas horas de formación, de cursos, a través del CEFIE, que les mostraban ese centro de formación e innovación del profesorado, les ofrecían un gran abanico de posibilidades de formación y así es uno del camino hacia el éxito que les ha llevado a poder tener todos estos espacios que luego os enseñaré. En cuanto a los fracasos, me comentaba que bueno, uno de los impedimentos un poco es que si no llegan a poder presentarse a proyectos o ganar proyectos, no pueden conseguir ese presupuesto o esos recursos que necesitan para poder llevar a cabo la creación de estos espacios. Por ejemplo, en la renaturalización del patio, si no llegan a ganar el proyecto o a presentar ese programa y a permitírselo, a concederles ese programa, no pueden renaturalizar el patio con todos los recursos que ahora mismo tienen. Es decir, uno de los fracasos o de los impedimentos que se puede encontrar serían eso, el alto presupuesto o la falta de recursos. En cuanto a la descripción de estos espacios, nos vamos a centrar en qué es lo que se hace. Pues lo que se hace, por ejemplo, en el interior del edificio, pues hay 6 espacios flexibles en el que los niños acuden a realizar actividades según lo tenga programado cada profesor. En el patio, pues pueden desarrollar actividades como, por ejemplo, en el huerto hacer actividades de matemáticas o pueden ir a realizar cualquier salida, búsqueda de información de los árboles frutales, numerosas actividades que se pueden programar. Y en cuanto al fuera del recinto, pueden realizar actividades como, por ejemplo, en mi etapa de prácticas salimos a dar una clase de poemas al Pinar y nos dimos cuenta que caló muchísimo más la información y la teoría de los poemas de una forma práctica y vivencial en el Pinar que si se lo hubiésemos dado en clase. En cuanto a cómo se hace estas actividades, estos espacios, cómo se utilizan, pues se utilizan con metodologías activas en las que los alumnos están siempre participando de una forma activa y desarrollando un poco la capacidad crítica de los niños. Los docentes, pues los docentes están siempre como un guía, un facilitador del aprendizaje, contextualizando siempre los conocimientos en situaciones reales para que el niño pueda aprender mejor esa información. ¿Dónde se hace todo el uso de estos espacios? Como ya he dicho, tenemos el interior, tenemos el exterior, el patio en este caso, y fuera del recinto. Como nos dice la orden, cualquier lugar en la escuela, aunque nos centremos solo estar en el aula, cualquier lugar de la escuela es apto para ser un espacio educativo. Ahora os voy a mostrar cada uno de los espacios. Este es el interior del centro, en el que en los pasillos han creado, gracias a un proyecto de innovación llamado PIEFA, de espacios flexibles de formación y aprendizaje, han creado estos 6 espacios. El primero se llama el espacio Crea, después tienen el espacio Desarrolla, el espacio Explora, el espacio Investiga, el Interactúa y el Presenta. Y dependiendo de la actividad que tengan que realizar o del uso que le quiera dar el profesor en esa actividad, pues pueden ir a un espacio o a otro, el cual se encuentra en el pasillo, está fuera de las aulas y están en el pasillo. También tienen un aula atelier, que es donde acuden a realizar las horas de plástica y tienen a su disposición todo tipo de materiales y herramientas para cualquier manualidad o cualquier actividad artística que quieran realizar. En cuanto al exterior, nos vamos a centrar en un momento en el patio de infantil,
que tienen, por ejemplo, han creado toda esta zona, todo lo que os voy a enseñar a continuación del exterior es gracias a un programa que han participado desde renaturalización de patios y les han permitido cambiar y modificar todo el espacio que tenían. Han creado esta zona verde que podéis ver aquí para que los niños de infantil puedan estar en contacto con el césped y experimentar. Tienen una caseta bioclimática y tienen aquí una zona para poder experimentar manualmente con esos instrumentos. En cuanto al recinto del colegio, han creado estas paredes verdes que ahora mismo está en crecimiento. Hace 2 años que yo hice el TFM y esto estará creado de hace un año o así, entonces están en crecimiento y todavía no está como hasta donde se quiere llegar, pero bueno, está en crecimiento y la idea es que todo sea una pared verde y desaparezcan las vallas de hierro. En una zona del patio también han creado este anfiteatro que se ve aquí un poco mal por las sombras, pero es una zona en la que pueden utilizar para presentar proyectos, para presentar actividades, para ir a acudir a hacer cualquier tarea. Como veis aquí está todo rodeado de una zona de jardineras. También tenemos otra zona de presentación o de descansar en el patio o para realizar cualquier tipo de actividad que tienen aquí unos bancos con unas jardineras por detrás que sirve como una especie de respaldo. Tenemos también una zona verde que está jardinada y que la idea que tienen, como veis en esta imagen, es crear un muro de naturaleza en el que separen la zona ajardinada de la zona de cemento de las pistas deportivas. Ahora mismo es pequeño porque está creciendo, pero la idea es esa, que esto sirva como para crear aquí una zona de naturaleza que esté aislada un poco del cemento y de la zona de las pistas deportivas. Tiene bancos para también poder sentarse, experimentar en el césped o algunos árboles frutales como se pueden ver en esta imagen. Aquí podemos ver el huerto que está situado en unos bancales, como podéis ver tienen formas geométricas, un pentágono, un rectángulo, cada uno de ellos tiene diversas formas geométricas donde pueden salir a hacer actividades, por ejemplo, de matemáticas, calcular el perímetro, el área, no solo como cuidado de las plantas que tienen en el huerto. En cuanto a esta zona, es una zona de árboles frutales, donde como podéis ver en este código QR, han instalado este código donde si le capturas, vas a un vídeo que han creado los propios niños de infantil en el que explican cuál es el árbol, qué fruto da y explican un poco lo que es ese árbol frutal. También tienen una caseta en el patio de primaria, tienen una caseta bioclimática en la que dentro tienen prismáticos, tienen libros, tienen toda información sobre el avistamiento de aves y cualquier cosa que tenga relación con ello. Y además, en otra zona del patio también tienen estas mesas de trabajo que han instalado para poder salir al aire libre a hacer cualquier tipo de actividad. En relación con cuándo se hacen estas actividades, pues el uso de estos espacios está dentro de la planificación anual del centro, es decir, no se hacen actividades cuando les apetece, sino que tienen programadas como mínimo 2 unidades didácticas o 2 situaciones de aprendizaje por nivel a cabo del curso escolar. Es verdad que no se realiza solo cuando hace buen tiempo, en septiembre, octubre o mayo y junio, sino que se realizan durante todo el curso en las diferentes épocas del curso escolar, para que no se condensen todas las actividades en los mismos meses. En cuanto a las posibilidades de futuro, las posibilidades y las limitaciones, como posibilidad tienen que quieren seguir trabajando, o sea, quieren seguir con este camino hacia la consecución de un modelo más de centro más innovador, más inclusivo. Siempre están trabajando hacia una línea de un cuidado medioambiental, del fomento de la biodiversidad, de la sostenibilidad. Es decir, siempre quieren seguir creciendo y quieren seguir aprendiendo. Esto de la renaturalización del patio no se va a quedar aquí, sino que cada proyecto de cada año que van a seguir haciendo, pues irá relacionado con estas líneas de trabajo. Porque el objetivo que tienen es como abrir las paredes de la escuela y poder salir a que la escuela no solo sea el aula, o sea, aprender no sea solo en el aula todo el día, sino que puedan salir y aprender en cualquier espacio del centro. En cuanto a las conclusiones, como ya he ido mencionando, la motivación, pues llegamos a la conclusión de que está originada de una forma o de otra por diversos agentes, por el profesorado, son los principales promotores de ello, por agentes externos que les podrían proporcionar propuestas, como por ejemplo en este caso el CEFIE, y por familias y alumnos que participaban de forma activa en todos los proyectos. El proceso, llegamos a la conclusión de que hay un gran trabajo detrás de todo lo que han conseguido y muchas horas de formación. No llega todo
de un día para otro. Además del trabajo de muchos proyectos de año tras año, de ir construyendo poquito a poco espacios, de ir viendo si funcionan o no y así poder ir consiguiendo lo que han conseguido y los numerosos premios que han ido consiguiendo gracias a eso, a la participación en proyectos, en una participación activa en todo momento para conseguir todo lo que tienen. En cuanto a la descripción de los espacios, pues como hemos dicho, cualquier tipo de actividad se puede realizar a través de unas metodologías innovadoras y activas, tanto en interior, exterior y fuera del recinto, y dependiendo de la temporalidad que esté propuesta por los profesores y por el centro. En el futuro, pues quieren seguir, como ya he dicho, con esta línea de trabajo hacia una escuela más sostenible e innovadora y quieren seguir con la renaturalización y el crecimiento de todo lo que han plantado en el patio. Estas son las referencias que yo utilicé para mi trabajo y muchas gracias. Espero que os haya gustado. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Ya sabéis, los TFMs pues siempre son más densos. Ahora eh, digamos que hay mucha más información detrás. Le hemos pedido que sintetice mucho en lo que ha estado trabajando. Ella tiene un poquito de prisa, se va a tener que marchar porque tiene ahora un compromiso. Entonces, aunque el resto de preguntas e interacciones las vamos a hacer al final, después de las otras 3 presentaciones, si os parece bien, antes de que se marche Silvia, si hay alguien que tiene curiosidad o tiene interés por hacerle alguna pregunta, pues este sería el momento, antes de que se marche. Geisa. A ver, dale al micro. Me había olvidado. Silvia, muchas gracias por tu presentación. De verdad que me encantó, me parece algo maravilloso. Parece como entrar a un mundo maravilloso, a un mundo de fantasía. Lo que uno antes pensaba que era fantasía y qué maravilla que lo estén logrando. Y más todo lo que dejas abierto como para seguir investigando, ¿verdad? Que es algo maravilloso. Me llamó la atención que hablaras de Freire. Yo no conocía esa referencia, esa de Educar en Verde, la voy a buscar, de verdad que muchas gracias. Y precisamente siguiendo la línea de Freire, uno de los aspectos fundamentales que él siempre defendió fue la relación entre las personas, ¿verdad? Aquello de tantos textos sobre la libertad y sobre el compañerismo y sobre todos estos aspectos que tienen que ver con la interacción personal. ¿Cómo viste esto? ¿Pudiste detectar en la escuela que le den importancia a esos aspectos que defiende Freire en relación con la convivencia humana, con el ser? O sea, no solo quedarse en el espacio, sino en la interrelación de los niños. ¿Pudiste detectar algo en ese sentido? Sí, al final lo que mostraba yo pude vivenciar el patio, no, porque todavía no estaba creado, pero yo en las prácticas pude ver cómo los niños iban a los espacios que he visto, que he enseñado del interior del edificio, iban ellos solos, o sea, el profesor les dejaba salir de clase y ellos iban en grupos y hacían trabajos, o sea, todo era trabajo grupal, trabajo en contacto con otros, o sea, no era nada individual, era todo trabajando de forma cooperativa. Y estar en relación, pues al final en un aula puedes estar en la mesa, pero trabajas tú solo. Y la idea de estos espacios era eso, era que trabajaran en grupo, que trabajaran ayudándose unos a otros y cada uno con sus necesidades y sus posibilidades. Muchas gracias, Geisa. Pues Gracias. damos paso a Úrsula, que tiene una pregunta o una intervención. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Silvia, por tu proyecto y tu inquietud, la inquietud que compartimos todos, ¿no? De un cambio en la educación. Y yo me interesa mucho lo que nos compartía Geisa con la relación que hay con Freire y su pedagogía y cómo vincular esa interrelación entre los niños que nos hablabas que hacían trabajos de forma cooperativa. Ahora, ¿cómo relacionamos toda esta investigación o estos proyectos con específicamente una materia que es el arte? ¿Cómo el arte o la pedagogía en artes que se desarrolla o en plástica, ¿no? En los colegios afecta y cómo interactúan los niños dentro de esa pedagogía en relación
a esta naturalización de los espacios y cómo se aplica eso en la naturalización de los espacios. Bueno, yo creo que al final es eso, cada actividad está programada para realizarla en los espacios o, por ejemplo, el aula que os he puesto, el aula atelier de artística, yo en su momento no lo llegué a conocer y hace una semana cuando fui a hacer las fotos más actuales pude ver cómo estaban en clase de plástica y estaban en este aula atelier, tenían una música de fondo de una cascada que caía el agua y me pareció muy interesante cómo estaban de los niños de calmados, trabajando cada uno con las tareas, unos de forma cooperativa, otros realizando otra tarea. Me pareció muy interesante. Y luego, una vez que terminaban la actividad, salían al patio, salían a las mesas de trabajo, tenían como diferentes situaciones para poder realizar esto que me dices tú de artístico, eso lo pude ver que en su momento ni lo conocí ni lo llegué a investigar porque no existía en ese momento esa clase. Vale, muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Úrsula. Pues nada, Silvia, te damos las gracias, te quedas hasta que se te haga tarde y cuando veas que te tienes que marchar, pues sales corriendo, o en bici, mejor dicho, ¿no? Creo que Muy vas a bien, pues tener que ir muchas en bici gracias a para ti llegar. por dejarme participar. Muy bien. Pues nada, antes de dar paso a Lidia, solo quiero hacer un matiz para hacer una aclaración, que puede ser que haya habido un malentendido. Siempre que los educadores hablamos de Freire, nos acordamos de Paolo, pero en este caso hay que Freire es una mujer y es otra persona diferente que, digamos que aquí en España ha estado impulsando mucho la pedagogía verde y la educación al aire libre y todo esto. Y claro, siempre que usamos un apellido, pues el patrón de los maestros casi, ¿no? Pues tiene tanto peso que al final, sin querer, cuando vemos Freire, nos vamos a Paolo en vez de a Ike, ¿vale? Bueno, pues si os parece bien, damos paso a Lidia Jiménez. Lidia Jiménez ha hecho su trabajo fin de grado en educación infantil. Es su segundo trabajo fin de grado. Primero hizo un trabajo relacionado con su grado de educación primaria. Y en este caso, después de haber hecho ese primer trabajo fin de grado relacionado con primaria y también con la evaluación al aire libre y todo esto, pues se complicó la vida, vamos a decir así. Entonces, lo que dijo es, ¿dónde puedo aprender más? Pues se fue a las circunstancias donde creía que podía ser todo más complejo y donde podía aprender más cosas, ¿no? Y entonces se fue con una tutora de prácticas a un aula, a un grupo de infantil, muy diverso, ahora os lo va a contar, pero que a esta tutora, a esta maestra, a Sara, pues no se la ponía nada por delante. Y entonces vais a ver un poco por las circunstancias en las cuales ella estuvo de prácticas y en ese contexto de esas sinergias que por lo que Silvia ya nos ha anticipado, ¿verdad? Hay mucho de inquietudes personales, de motores, ¿no? Se habla, la palabra motor sale constantemente de personas que están dispuestas a todo, ¿no? Pues de repente pasan cosas que en cualquier otro contexto serían impensables. Y ahí es donde luego ella centra su trabajo. Así que vamos a hacer un doble trabajo porque ella estaba teniendo problemas de conectividad, así que voy a compartir yo las diapositivas y ella va a explicarlas, ¿vale? Lidia, cuando quieras, enciendes a ver qué tal. Sí, ¿se me oye bien ahora? Perfecto. Vale, Voy a compartir, a ver si lo hago bien. vale. Compartimos. Bueno, antes que nada, perdona a todos porque estoy acatarradísima. Voy a intentar que se me entienda bien, ¿vale? ¿Se ve la pantalla Sí, se ve, se ve. Vale, perfecto. Venga, pues cuando quieras, Lidia. Vale, bueno, pues yo soy Lidia Jiménez Velasco y os voy a presentar mi TFG de infantil titulado Inclusión total en las salidas hacia el abierto en educación infantil, una experiencia para normalizar las discapacidades, que ya entenderéis por qué. Este es el índice que voy a seguir, así que bueno, empezar hablando de los objetivos o más bien las preguntas, las cuales pretendía dar respuesta después de haber hecho este trabajo y se centran un poco en buscar cómo puede ser posible que una niña con parálisis cerebral en educación infantil estuviese escolarizada en un centro ordinario y además de esto realizasen salidas al entorno. Por eso el tercer objetivo también se centra un poco en querer aprender a diseñar e implementar una salida al entorno en una clase con estas características. La
sí, la justificación de esta temática parte principalmente del Practicum 1 que tuve, ya que yo nunca antes había estado trabajando tan cercana a la naturaleza y demás, entonces como que me abrieron un mundo. Y ahí pues descubrí, aparte de esto, informándome por mi cuenta y demás, pues que la educación fuera del aula pues es fantástico. Y bueno, de aquí parte un poco, y también lo que busco con este TFG es impulsar a otros docentes a fomentar tanto la inclusión como las salidas al entorno en sus aulas. Después, en el marco teórico me gustaría hacer hincapié en unos aspectos, empezando por la diversidad, ya que esta puede entenderse de forma universal, es decir, cualquier diversidad que hay en una aula cualquiera, y la diversidad entendida desde los ACNE, es decir, desde los alumnos con necesidades educativas especiales, que se encuentran dentro de este gran esquema que aparece a mano derecha, que si le clicas otra vez, Darío, lo vemos más grande. Bueno, pues este es el gran abanico de los ACNEAE, de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, y arriba a la derecha vemos marcado que están los ACNE, que si le volvemos a dar al clic, aquí vemos que está empleada la imagen y están los ACNE, ¿vale? Y dentro de los ACNE vemos la discapacidad, que es principalmente en lo que nos enfocaríamos de cara a este TFG, ya que, bueno, pues sabemos que las personas con discapacidad pueden estar escolarizadas tanto en centros ordinarios como en centros especiales, y nosotros lo que buscamos en todo momento es que estas personas estén escolarizadas en centros ordinarios siempre y cuando cumplan estos tres aspectos, tanto los principios DUA como los apoyos como las adaptaciones. Y ya no solo eso, sino que además de buscar la escolarización en centros ordinarios, buscamos que estas personas tengan la oportunidad de realizar salidas al entorno. ¿Cómo? Pues cumpliendo estos criterios de intervención, que junto a lo expuesto anteriormente, pues vamos a poder ver que realmente pues, se podrá hacer una salida para todas las personas. ¿Dale otra vez? Vale, de esta manera logramos hacer una diferenciación entre la integración y la inclusión, ya que haciendo todo esto de escolarizar a personas con discapacidad en centros ordinarios, buscar que estas personas salgan y demás, logramos de esta manera una inclusión que, bueno, aprovechando un poco esta diapositiva, si centramos en la inclusión y ya contextualizando un poco la situación de mi clase, pues no solo fueron estos alumnos, sino que fueron 20 niños y niñas, de los cuales encontramos una niña que tenía parálisis cerebral y que requería apoyos constantemente para controlar tanto sus movimientos como desplazarse, que por eso tenía siempre con ella una auxiliar técnica educativa. Además de esto, encontramos que no solo hay esta diversidad, sino que también predominaba la cultura marroquí. Además de esto, también encontramos que había personas de etnia gitana y, como no, pues como cualquier aula, hay personas con otras necesidades. Y bueno, pues estas son las circunstancias de nuestro día a día, pero justo de cara a hacer la sesión, la salida, pues se nos dio que aparecieron dos niños con carrito porque tuvieron lesiones, entonces tuvimos que buscar soluciones, y para ello tuvimos que avisar a las familias que nos ayudasen a formar parte de esta aventura, logrando así de esta manera pues la inclusión total de la que se habla en el título. Bueno, en este momento, para poneros más en contexto, hablaré de un estudio de caso, el cual se distribuye en dos partes. Empezaremos por la fase 1, que es el análisis de las salidas, y después de todo lo que recopilamos en esta primera fase, hacemos el diseño e implementamos una salida. Entonces, en esta primera fase, ¿vale?, analizamos estas 7 salidas según el contexto que os he explicado anteriormente, y las categorizamos gracias a esta red de categorías que va de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Esto nos da como resultado una guía de planificación que vemos que se distinguen 5 fases distintas en la que para responder cada una de las fases había que responder una serie de preguntas que luego os mostraré, y en la fase... Espera un momentillo, otra.
en la fase 3 vemos cómo se distingue la fase 3A y 3B, ya que esto se debía en función de si la salida necesitaba o no adaptaciones, encontrando una línea discontinua entre medias que hace referencia a que pues podríamos pensar que en un principio no necesitábamos adaptaciones en la salida, pero pues a medida que pasaba el tiempo vimos que surgieron una necesidad de modificar. Ahora sí, vemos cómo cada una de las fases tiene una serie de preguntas que se deben contestar. La fase 1 y 2 hablan de la motivación y las necesidades del alumnado. En la fase 3 vemos la distinción de esta fase 3A o 3B en función de si necesitaban o no adaptaciones, que las adaptaciones serían en la fase 3B. Y por último, la fase 4 y 5, que hacen referencia a la función que tenían las personas implicadas y las mejoras que podríamos ver de cara a futuras sesiones. El resultado que obtuvimos recogidas en las guías de planificación, pues me gustaría resaltar estas tres. Por un lado, la importancia de fomentar la autonomía de la niña con discapacidad, aunque tuviese apoyos. Por otro lado, vimos que fue bastante significativo realizar una prospección de campo para asegurar una inclusión a lo largo de toda la salida. Y por último, pues como no, vimos que todavía pues, faltan adaptaciones en la ciudad. Después, esto es la primera fase, entonces ahora en esta segunda fase hicimos una situación de aprendizaje donde partimos de los intereses de los niños y niñas y siguiendo tanto la legislación como la guía de planificación expuesta anteriormente, fuimos a realizar una prospección de campo que tuvimos que realizar tanto una y hasta 2 prospecciones de campo para lograr adecuar la ruta al contexto que se dio en el aula. Entonces, como resultados que me gustaría resaltar, previos a lo que fue la salida, sería por un lado el contexto, adecuarnos al contexto, ya que no pudimos ofrecer a las familias un consentimiento informado como se suele hacer en otras ocasiones, sino que tuvimos que ofrecerles una simple autorización para que pudiesen comprender en qué consiste la actividad. Por otro lado, tuvimos que adaptarnos a la nueva situación que se dio de la llegada de estos 2 niños que también iban en carrito, porque como vemos por la imagen que aparece en la derecha de un 2, hace referencia a que solo se podían 2 carritos y nosotros íbamos con 3. Y bueno, también me gustaría hablar de la importancia de motivar a los niños de cara a la salida, ya que pues antes de hacer la salida, como la temática de la clase eran los piratas, pues estuvimos toda la semana enviándoles cartas y luego también el material que vamos a estar utilizando. Aquí no sé si me veréis, si no, luego lo explico. Les dimos un mapa y un bingo, que fue el que estuvimos utilizando para la salida. Así pues, para hablaros de los resultados durante la salida, os voy a reproducir un vídeo que subió el mismo centro a su cuenta de Twitter y pues os voy contando un poco en qué consistió la salida. Bueno, eso fue el mapa y el bingo que utilizamos para la salida. Fuimos en transporte público hasta el punto de salida de la ruta. Aquí presentamos y explicamos la sesión, que bueno, nos llevó más tiempo de lo esperado y esto hizo que no pudiésemos hacer todos los puntos marcados en el mapa. Aquí nos estamos parando y demás. Intentamos utilizar en todo momento el material. Y bueno, estuvimos haciendo el recorrido hasta llegar a la pasarela desde la que se veía la unión de los 2 ríos principales de Segovia, que fue el motivo por el cual salíamos a hacer la ruta. Después almorzamos en el mirador y los niños tuvieron un tiempo de juego libre, aunque no tanto como nos hubiese gustado por esta falta de tiempo que nos comimos al principio. Y bueno, ya después de esto, pues fuimos a la parada de autobús para regresar a clase y tanto en el autobús como en la clase, como a través de las fotos y vídeos que, bueno, habéis estado viendo y también hicimos más, pues pudimos evaluar la sesión y considerar así el logro de los objetivos propuestos en la salida. Y
Uy, Darío. Ahora. Y bueno, ya para finalizar, las conclusiones generales que extraje de este TFG. Ahora. Vale, pues pues como habéis podido ver, que es posible preparar una salida inclusiva teniendo un aula con estas características, porque pues, siempre y cuando se tengan en cuenta estas características del alumnado. También es importante considerar las posibilidades que tiene el entorno para poder adecuar la salida. Y bueno, hemos podido ver que hemos logrado una verdadera inclusión de todos los participantes, ya que el papel de todas las personas que colaboramos en esta salida pues fue activo y colaborativo. Y bueno, pues las referencias bibliográficas que he utilizado en la presentación son estas y, y nada más. Muchas gracias. Y perdón si está un poco aterrado. Muy bien, yo me he ganado el título de manejo de materiales. Yo creo que voy a ir a la NASA a trabajar. No daba abasto. Bueno, pues muchas gracias, Lidia. Si os parece bien, hacemos las 3 presentaciones seguidas, como teníamos previsto, exceptuando la de Silvia por motivos de su urgencia. Y, y así, pues, luego hacemos todas las preguntas, porque yo creo que va a haber cosas que pueden estar conectadas entre sí. Voy a dar paso ahora a... Nos vamos al mismo tiempo que bajamos a Sevilla. También nos vamos lejos, nos vamos bastante lejos, nos vamos a Italia. En este caso nos va a presentar Paola su TFG, que está en proceso, además, en este caso. Paola vino a la Universidad de Sevilla, a la Facultad de Ciencias de la Educación, a- a una estancia Erasmus. Allí pues, conoció las prácticas educativas al aire libre de la mano de su tutora María José Lasaga. Y luego cuando se volvió a Italia, pues allí vio que había alguna otra compañera que había hecho algún trabajo específico estudiando algún colegio que de algún modo estaba vinculándose especialmente con algún tipo de práctica innovadora o al aire libre, ¿no? Entonces dijo, oye, pues, ¿y si me vuelvo otra vez a Sevilla y aquello que nos contaba la saga que hacían en el cole y que creo que además estuvo allí presente viéndolo y tal? ¿Por qué no hago el TFG sobre este centro? Entonces se volvió otra vez para Sevilla, ha estado en Sevilla con María José Lasaga, ha estado recogiendo información, se ha vuelto otra vez a su casa, allí lejos, casi en Eslovenia, está cerquita, muy cerquita de Venecia, y ahora está en proceso de terminar ese trabajo. Por la oportunidad que teníamos para contar una experiencia de una persona que viene desde fuera a conocer esta realidad, pues nos parecía muy significativo que aunque no haya terminado su trabajo, pues nos parecía importante que lo pudiera compartir con todas, con todos. Así que, si os parece bien, Paola Zorzi, eh, tienes la palabra para compartir tu TFG. Buenas tardes. Ahora voy a compartir mi pantalla. Sí. Se ve, perfecto. Bueno, mi trabajo final de grado todavía no está terminado, entonces yo no tengo datos a presentar porque todavía no los tengo. Y el objetivo de mi TFG sería presentar la educación a cielo abierto, la comunidad y todo lo que hay allí cerca. Y hoy presentaré mi experiencia dentro del colegio Aljarafe, en Mairena del Aljarafe, cerca de Sevilla, y donde yo he podido observar qué es la educación a cielo abierto, porque no la conocía o solo tenía algunas informaciones teóricas. Y bueno, mis prácticas allí empezaron con la observación de los espacios
del colegio, que se puede ver que es literalmente a cielo abierto, porque si tú sales de la puerta del aula puedes observar directamente el cielo. Y eso me ha podido, he podido reflexionar sobre la importancia de los espacios en la educación y la importancia de tener espacios adecuados para organizar actividades a cielo abierto. Y la arquitectura de este colegio ha nacido según la idea según la cual el espacio tiene que adaptarse al niño y no al revés. Y por eso hay espacios donde se pueden organizar diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, aquí en la izquierda hay una foto del huerto, donde niños y chicos de diferentes edades pueden trabajar, de infantil a secundaria, y a la derecha se puede observar un teatro romano donde se hacen dramatizaciones o otras tipologías de actividades. Y después que he podido observar esos espacios, he podido observar también las actividades desarrolladas por los profesores y de todas las asignaturas. Por ejemplo, aquí hay actividades de matemáticas con niños de primero o segundo. Luego hay actividades dentro del huerto o también en infantil. Por ejemplo, en la foto a la derecha son niños de infantil que están cortando sus dibujos. Y también ensayos de drama o ensayos de drama en inglés. Y en la foto en la derecha hay otro espacio que se llama el Bosque de la Lectura, donde se pueden organizar actividades sobre todo de lectura o de escritura de textos, y todo, sí, todo favoreciendo las actividades al aire libre y dentro de la naturaleza. El Bosque de la Lectura aparece también en esta foto en la izquierda. Y finalmente he podido también proponer actividades preparadas por mi parte y desarrolladas y presentadas por mi parte, siempre siguiendo un tema relacionado con la naturaleza. Por ejemplo, en la foto a la derecha era una actividad de lengua sobre los refranes a tema naturaleza, y que los chicos tenían que explicar y organizar dramatizaciones a partir de esos refranes. Y aquí hay, por ejemplo, algunas fotos sobre actividades preparadas por parte del colegio a tema itinerario botánico, porque el colegio tiene árboles y plantas, y en este día los alumnos de secundaria preparaban actividades para los alumnos más pequeños, en este caso para los alumnos de primaria, para que pudieran aprender en el tema de ciencias, por ejemplo, dentro de su propio colegio. Y bueno, luego para aprender más sobre la comunidad, entrevisté también a algunos profesores de infantil a secundaria, porque quería conocer y entender más cómo se puede aplicar de manera concreta la educación a cielo abierto. Y bueno, esa sería mi experiencia. Muy bien, muchas gracias, Paola. En primer lugar, por el esfuerzo para comunicarte en castellano, que ya se ve que casi has cogido acento andaluz. Y luego, como hemos dicho, si te parece bien, pues hacemos el turno ya de preguntas y os tomáis nota las que estáis aquí participando hoy para que podáis dar pie a que pueda responderos Paola más o menos. Pues si os parece, vamos del sur al norte.
o del norte a otro norte, porque también Paola viene del norte de Italia, pues nos vamos al noroeste, en este caso, de España, nos vamos a Galicia y nos vamos de la mano de Marta Prado. Marta en su momento hizo el TFG con Lara Varela, que es profesora de la Universidad de A Coruña, y ahora está con ella y con Raúl Fraguela también como doctoranda en el programa de doctorado de allí de la universidad, y sigue trabajando, pues centrando o conectando diferentes aspectos que tienen que ver con la naturaleza, la educación y la educación física, que son los tres ejes que de alguna manera a Marta le motivan y le han hecho pensar en meterse en el fregado de una tesis doctoral, que es en lo que está inmersa ahora. Pero bueno, tanto Lara como Raúl consideraron que lo que tenía que compartir era muy interesante, y a pesar de que ha pasado ya un tiempo, pues la han convencido para que nos lo cuente. Así que, Marta, si te parece bien, cuando tú quieras, nos cuentas aquel trabajo que hiciste. Vale, muchas gracias. Voy a compartir pantalla y empezamos. A ver. Vale, espero que lo estéis viendo. Sí, se ve muy bien. Ay, voy a ponerlo desde el principio, que la tenía de la prueba. Que lo destripas. Sí, sí. Vale, bueno, muchas gracias por contar conmigo en esta charla del día de hoy. Eh, bueno, como dijo Darío, soy estudiante de doctorado, también soy profesora de deporte en una asociación de ayuda a la discapacidad, y os voy a presentar el que fue mi trabajo de fin de grado, que lo presenté en 2022, que fue tutorizado por Lara Varela en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de A Coruña. Bueno, yo, al contrario que mis compañeras que expusieron antes, decidí crear de cero un proyecto basándome en el centro educativo en el que yo realicé las prácticas, el practicum. Entonces, este proyecto trata sobre jugar fuera del aula y es un proyecto interdisciplinar que combina la educación física y las ciencias de la naturaleza. Entonces, el objetivo principal, como también nos contaba Silvia al principio en su proyecto, era el acercamiento de la infancia al medio natural. Es decir, yo lo que pretendía era que poniéndonos dentro de un contexto puramente urbano, eh, utilizar el medio natural que tenía el propio centro para acercar a la infancia a este. Y después, dentro de este objetivo, se vertebran unos pequeños objetivos como pueden ser la investigación y la clasificación de especies animales dentro de las ciencias naturales, la colaboración del agente familiar como eje principal en el desarrollo de los alumnos y el fomento de la movilidad activa en la infancia, viendo que los datos actuales de la movilidad en la infancia son bastante alarmantes. Bueno, este va a ser el índice que voy a tratar, y como aquí estamos en una comunidad de la que supongo que prácticamente todos nos dedicamos a ser profesores o algo educativo, pues me voy a centrar mucho más en la metodología y en las actividades que propuse, más que en la justificación teórica. Pero bueno, voy a comentar un poquito en qué se basó el trabajo. Eh, bueno, como dije anteriormente, el proyecto plantea el motivo de reconectar al alumnado con la naturaleza, y estos tres puntos fueron los pilares para poder vertebrar el proyecto. Comenzando un poco por la reconexión de la infancia con la naturaleza, como mencionó el periodista Richard Lowe, él comentaba que los niños cada vez estaban mucho más desconectados de los espacios naturales y que carecían de ellos, y por lo tanto recurrían a el ocio tecnológico principalmente. De ahí salió el término trastorno por déficit de naturaleza, que es un término, o sea, realmente no es un trastorno real, pero bueno, podría serlo, y que lo utilizó un poco como gancho para alarmar a la población sobre pues, este tema. De ahí, pues de esta biofobia, surgen muchísimos movimientos que tratan de reconectar con la naturaleza a los niños y al alumnado, como por ejemplo podría ser esta comunidad.
y basándose en el concepto de la biofilia que desarrolló Katia Hueso en su obra Somos Naturaleza. Describe a los niños también, según su etapa de desarrollo, cómo es su relación con la naturaleza. Como yo trabajo, bueno, estuve en las prácticas con alumnado de primero de primaria, me centro un poco en el primer ciclo. Entonces, la relación del alumnado en el primer ciclo de primaria suele ser de impresión, de gustarles jugar en la naturaleza, de tener curiosidad por el entorno y también por los animales y por todos los seres vivos. Por de ahí que se intente mantener ese asombro, ese gusto por convivir con la naturaleza y poder mantenerlo a lo largo de los años. Por lo tanto, también hablamos mucho del papel tan importante que tienen los agentes educativos. Concretamente, en este caso, el centro educativo como eje de este proyecto y las familias que nos podrían ayudar para poder desarrollarlo. Yo utilicé dos metodologías que son la del aprendizaje fluido que desarrolla Josep Carbonell en su obra Compartir la naturaleza y los proyectos interdisciplinares que surgen del constructivismo. En torno al aprendizaje fluido, este se gira en 4 fases. Yo más bien me he centrado en las 3 primeras, ya que la cuarta, que es compartir la inspiración, pues podría resultar en otro proyecto adicional en el que los niños podrían compartir con el resto de la comunidad educativa y el resto de la sociedad lo que habían aprendido a través del proyecto. Por el segundo, los proyectos interdisciplinares que tienen su raíz del constructivismo y que tratan de responder a las necesidades actuales educativas, que combina perfectamente con esta necesidad de que el alumnado pues conecte con la naturaleza. Por último, también quería tratar un poco el tema de la movilidad activa en la infancia, ya que estos últimos años hemos estado viendo un montón de informes que nos indican que el alumnado cada vez se mueve menos. Es una realidad, van en autobús o en coche al colegio, vuelven igual, casi no se mueven, hay muchas pantallas en su vida. Entonces, en la escuela es un lugar perfecto para promover este tipo de iniciativas en el que más allá de los muros del centro se puedan mover y puedan interactuar con su espacio natural. De ahí surgen las escuelas promotoras de salud y también muchas de las propuestas de colaboración entre escuela y comunidad, como podría ser este proyecto que planteé. Ya hablando un poco sobre el proyecto, tratamos traté de realizar un proyecto en el que todo tenga un eje y todo tenga un sentido. De ahí el nombre que se llama Animalia, descubriendo la región de Galia, pues un poco por Galicia. Es un proyecto que está desarrollado para primera educación primaria. Los objetivos es el propio juego de la naturaleza y el estudio del reino animal. Un poco es comenzar a adentrarse en el reino animal, pero de una forma mucho más experiencial. La inspiración que tiene el proyecto es en el videojuego archiconocido de Pokémon, ya que yo lo jugué mucho de pequeña, es un eje que puede ser muy motivador para los niños, todo tiene un sentido, entonces de ahí que me haya inspirado en este videojuego. Además, el proyecto consta de 2 partes. El primero sería una propuesta didáctica dentro del horario escolar, que os explicaré a continuación, y después una propuesta extraescolar, que es de observación de animales. Hablando del espacio, este es el CEIF San Pedro de Disma, es un centro ubicado en la ciudad de Coruña, está en el propio centro, aunque veáis mucho verde. Es un centro pues que cuenta con espacios verdes bastante grandes, bastante amplios, ya que conservaron su patio de césped, de hierba, no lo cambiaron a asfalto como hicieron muchos centros en los años 90 y 2000. Y en esos puntos clínicos donde se va a realizar
la propuesta. Bueno, hablando un poco del centro, cuenta con huerta, cuenta con un gallinero propio, cuenta con una zona de arenero, también una zona de, bueno, como veis en el punto rosa, esa es la zona del patio de primaria, la zona del punto amarillo es donde está el patio de infantil, aquí situado, luego aquí estaría el gallinero y esta sería una zona pues más de deportes, pero por aquí hay una zona pequeñita pero muy acogedora con árboles autóctonos. Entonces se contextualizaría en este centro. Bueno, voy a hablar un poquito de las actividades propuestas, no me quiero centrar muchísimo en explicar cada una de las actividades, ya que la estructura de las sesiones de calentamiento, parte principal y vuelta a la calma, pues cuenta con 3 actividades en cada sesión, entonces sería muy largo al hablar de todas ellas, pero bueno, están indicadas en la presentación por si a alguien le interesa. Decidí estructurarlo en 7 sesiones, en las que la primera y la última serían un poco diferentes y las 5 sesiones intermedias serían como retos. Entonces, bueno, si conocéis un poco el eje de Pokémon, pues el personaje principal se va moviendo por por diferentes pueblos consiguiendo diferentes insignias, pues combatiendo contra los entrenadores. Entonces yo decidí hacer una caja de insignias, ya que supongo que sería un elemento muy motivador ir consiguiendo cada cierto tiempo pues estas insignias y en cada sesión conseguirían una. Por lo tanto, en la primera sesión sería un poquito más de calentamiento, más de preparación, en el que se les presenta un contexto en el que soy, bueno, una profesora que trata de ayudarles a interactuar más con animales, de que les gusta mucho, intentar que se unan a mi investigación, por así decirlo. Entonces planteamos una sesión en la que se adentran un poquito en cuál será la dinámica de las siguientes sesiones. Planteando pues un calentamiento en el que tienen que adivinar su animal con unas tarjetas en las que se tiene que colocar en la espalda y entre ellos se irán haciendo preguntas para adivinar qué animal son. En la parte principal se esconderían estos animales por todo el patio y tendrían que ir a buscarlos y la vuelta a la calma sería la primera de todas unas vueltas a la calma que serían sesiones de mindfulness, en la que en esta misma escucharíamos nuestro cuerpo tumbados en el suelo, bueno, en la hierba. Lo que harían sería básicamente escuchar su respiración, sus movimientos, cómo pasa el aire por encima suya, que sienten frío, calor, que está húmedo, que no, un poquito cómo se sienten en ese momento. Las siguientes sesiones ya son un poquito más parecidas, en las que hay un calentamiento que les introduce un poco a la sesión y al grupo de animales que estamos viendo en ese momento. Una parte principal, que sería un reto que tendrían que conseguir para conseguir la insignia, y la vuelta a la calma, que sería mindfulness. En esta sesión el reto sería de observación de insectos, como vamos a la huerta. Bueno, quiero aclarar que antes de ir a estos lugares se les da como una premisa, un acertijo en el que tienen que adivinar a qué lugar tienen que ir para pues hacerlo un poquito más motivador. En esta sesión irían a la huerta, observarían insectos y con el inventario de insectos que bueno, les proporcionaríamos, pues cogerían una piedra, que ya les daríamos también, y pintarían su insecto para poder colocar todas las piedritas pues, en su clase, en una presentación, en lo que fuera. Y en la vuelta a la calma, pues también nos tumbaríamos en el suelo y tendríamos que escuchar los sonidos de la naturaleza, pues si escuchamos algún animal, si escuchamos el viento, si escuchamos las hojas, un poco para que pongan la atención en que la naturaleza es mucho más que ver, sino que también es escuchar. En la tercera sesión, pues se irían al patio del colegio, haríamos un calentamiento jugando al topo dormido y después en el segundo reto se plantearía un reto común en el que tendrían que elaborar un gran laberinto, pero utilizando objetos del medio natural. Para eso se proporcionan bueno, todos los objetos que estén caídos en el suelo, pues por ejemplo ramitas, hojas, piedras, incluso musgo, lo que encuentren. Y también se les daría un par de elementos como cuerdas
o piedras que ya sean, que no estén en el entorno. Y luego a la vuelta a la calma se haría una sesión de mindfulness utilizando el sentido del olfato, poniendo varios elementos que los huelan con los ojos cerrados y que identifiquen qué es. En la cuarta sesión se irían al arenero del patio de infantil, en el que realizarían un tercer reto que sería identificar a qué hueso pertenecen, bueno, a qué animal pertenecen ciertos huesos. Estos huesos pueden ser pues a cartón, pueden ser huesos que tengamos hechos con cartón piedra o pueden ser huesos reales incluso si los encontramos. Y lo que tendrían que hacer es desenterrarlos del arenero e intentar con las fichas de los animales saber de qué animal se trata. También se les proporcionaría un libro o una guía en la que te puedan guiar un poco para saber de qué tipo de animal son cada hueso. Y en la vuelta a la calma haríamos una observación, o sea, una observación de nubes en el caso de que se pueda, si no se podría trasladar a otra sesión o realizar cualquier otra sesión de mindfulness en la que tendríamos que observar qué forma tienen las nubes y comentarlo. Después, en la sesión 5, se estaría cercano al gallinero que tiene el centro y lo que planteamos es una sesión de teatro de aves, claro. Entonces, en grupitos de 4 o 5 personas, lo que tienen que hacer es intentar crear un teatrillo de aves, fingiendo ser pues el ave que más les parezca. Tienen que recrear una situación, pues por ejemplo, un búho intentando cazar unos ratoncitos, unas gaviotas charlando entre sí porque se quieren comer un cacho de carne, cosas así. Y en la vuelta a la calma se realizará una sesión utilizando el sentido del tacto, en el que también se les venderán los ojos, tocarán ciertos objetos y tendrán que identificar a qué pertenecen. La sesión 6, que sería la última de estos retos, la parte principal consistiría en una creación de un bosque bote, por así decirlo, con elementos del entorno que también les proporcionaríamos para que no arranquen las cosas y tal, sino que se las colocaríamos ya estratégicamente para que las cojan. Pues tendrían que elaborar por pequeños grupos, dúos o tríos, pues un pequeño bosque dentro de un bote para que después también lo puedan exponer al resto de la comunidad educativa. Y la vuelta a la calma se realizaría la actividad de cámara y fotógrafo que, bueno, aparece en el libro de Josep Carbonell de Compartir la naturaleza, en el que lo que se tendría que hacer era básicamente es en parejas. Uno es la cámara y otro es el fotógrafo. La cámara o sea, el fotógrafo le va a tapar los ojos a la cámara, lo va a acercar a un lugar o a un objeto que le guste especialmente, le abrirá los ojos, le enseñará lo que es y después en silencio volvemos a un círculo y se comenta tranquilamente de qué se trataba la foto. En la última sesión es una sesión de juego libre denominada alto mando, ya que, bueno, en este juego pues al final el personaje principal se tiene que enfrentar contra un alto mando en el que se dedica un poco a todo. Y aquí quise realizar una sesión de juego libre en el que se les proporcionan los diferentes espacios de las anteriores sesiones para que puedan recrear todas las actividades, los retos principales de las anteriores sesiones, que puedan volver a jugar a las sesiones que más les gustaron, rotar por las que pues no pudieron practicar tanto, etc. Por último, me gustaría hablaros del proyecto extraescolar que planteé, que es un cuaderno de campo individual de observación de especies fuera del centro. Para este proyecto se debería hacer una reunión previa con las familias en las que se les explicaría de qué trata el proyecto, que es un proyecto de observación de especies en el que se necesitaría que con salidas al campo o incluso a un parque cercano, a la playa, a cualquier sitio, los niños pudieran ir registrando los animales que fueran viendo. Entonces, en esta Anipedia, que es como una enciclopedia de animales, pues se podrían ir registrando el nombre, el número del animal que hemos visto, una foto o un dibujo de él, qué tipo es, cuál es su huella, si la conocen, una descripción,
Esto lo pueden comentar con las familias, con nosotros. Es decir, la descripción se puede ir preguntando a sus familiares pues, cómo es el animal, si se reproduce por huevos, de forma como los mamíferos, etc. Y después, con esta información recogida entre todos los niños y niñas, se dedicarían tutorías para compartirlo entre ellos y a partir de este proyecto se podría realizar otro un poco más grande para mostrarle a la comunidad educativa pues, todos los animales del entorno. Las conclusiones que yo extraigo de este trabajo es que tiene un objetivo muy claro y es salir a jugar y a aprender a través de la naturaleza. Lo más importante es que los niños puedan jugar y aprender fuera y también con una temática que sea motivadora y novedosa para ellos. Así, de esta forma, realizando un nexo común a toda la propuesta, como es el crear un hilo conductor. Luego tiene ese componente interdisciplinar que es la movilidad activa tanto dentro como fuera del centro, el juego en la naturaleza y también el conocimiento de los animales, que les va a ayudar a que en cursos posteriores puedan aprender sobre ellos, sobre los seres vivos, de una forma mucho más consciente. Por último, este proyecto lo que trata es de favorecer nuevas investigaciones y proyectos, es decir, que no se quede solo en un papel o en un trabajo, sino que a raíz de él puedan surgir investigaciones y también proyectos en otros centros escolares, que aunque esté contextualizado en este centro de aquí de Coruña, pues se pueda expandir y pues la gente pueda tomar ideas y realizar sus propios proyectos. Y bueno, me gustaría terminar con una frase de Ike Freire, que es que tenemos que construir una sociedad más amable, más humana, más lenta y también más conectada con el mundo natural, que es lo que pretendemos con esta comunidad y también con este proyecto. Y bueno, muchas gracias y ya estaría. Genial, muchas gracias, Marta, por compartir tu trabajo. Y si queréis, pues ahora en estos casi 10 minutos, un poco más que nos quedan de tiempo, pues sería fenomenal que pudierais hacerle algunas preguntas o algún comentario. Yo vuelvo a hacer otro inciso de autoría, porque no sé si lo he escuchado bien, pero Marta decía, le entendía Carbonell, y yo creo que se refiere a Joseph Cornell, que es el que realmente promueve el aprendizaje fluido. Lo digo por si alguna ha tomado nota, que es Joseph Cornell y no Joseph Carbonell, no vayamos a liarlo, y que además conocéis de sobra los de la comunidad, que está publicado recientemente, ¿verdad?, por la Traviesa. Bueno, pues cuando queráis, vais levantando la mano, o bien con la mano, o bien con el botón, o como os parezca, y si veis que no se arranca nadie, interrumpís y habléis directo. Yo intento moderar y que no se nos alargue mucho también para que podáis intervenir todas. Silvia, corchero. Hola, pues nada, yo daros las gracias a las 4. Bueno, no sé, Silvia, supongo que ya salió. Sí que quería preguntaros, porque tengo la sensación siempre, o es una inquietud personal mía, de que cuando hacemos estos proyectos ponemos mucha la mirada en el lado adulto, ¿no? Y quería preguntaros cómo habéis captado, no sé, en cada uno de los proyectos, las ideas o las impresiones sobre esa parte de estar haciendo actividades fuera por parte de los niños, en cuanto a nivel de investigación, si hay algún tipo de registro que habéis, si hay entrevistas directamente con los niños, cómo habéis tomado ese pálpito, ¿no?, directamente de la infancia. Y luego también quería preguntaros, que Darío, supongo que aquí que los proyectos estarán publicados en la base de datos de las universidades y serán proyectos públicos que podemos acceder a ellos para leerlos en detalle, ¿no?, y todo en su extensión, saber un poquito. Sí, sobre esta segunda cuestión, hay a veces que sí que están publicados y hay otras veces que si los van a publicar luego en alguna revista, alguna parte de la investigación, normalmente se reserva el trabajo sin publicar para que no tenga luego problemas para Vale, la fenomenal. publicación posterior. Pues En eso caso de ya, que claro. estén publicados, el de Paola dentro de poco,
Pues, y el de las demás, si ya está publicado, lo podemos hacer a través de un enlace y a lo mejor luego cuando colgamos el vídeo, pues podemos en la descripción, si os parece bien, hacer Sí, el enlace a sería estos trabajos. genial. Mm. Hay algunos que sí, hay otros que todavía no. Bueno, si queréis, Paola, Marta o Lidia, que habéis estado con los críos, a ver la voz de los niños y las niñas. A ver, Lidia, ¿se me creo que oye? estabas, sí, vale. Sí. No sé si entendió la pregunta. Te refieres a que cómo sabemos la percepción de los niños de salir fuera y demás, ¿no? Sí, va un poco por ahí, sí, a nivel, pero sobre todo a nivel, más allá de la percepción nuestra que tenemos de que lo están pasando bien, que lo están disfrutando, que si vuestras investigaciones han tenido algún registro así en ese sentido, ¿no? Como Vale, vale. decíais, algunas entrevistas con los docentes, o pues sí ha habido parte de investigación con los niños. Sí, yo, por ejemplo, en mi caso, sí que es verdad que lo había dicho también, no sé, igual lo he dicho bien, que al volver después a clase, cuando acabamos la actividad y demás, estuve con ellos también preguntándoles en asamblea, tanto a los niños como a los padres, qué les había parecido, y días después también estuve hablando con ellos de, oye, ¿y qué os pareció esto? ¿Os gustó salir? ¿Nos gustó? Y sí que recogí información también de un poco la evaluación de la actividad, Ujú. preguntándoles a ellos directamente. Además que te son muy sinceros, te dicen, pues esto sí, esto no, y un poco así. Gracias, Lidia. Nada. Paola o Marta, sí, Marta. Sí, nada, en mi caso, al ser un proyecto que no, bueno, eso fue uno de los inconvenientes del proyecto que lo mencioné en la defensa, es que yo no lo pude llevar a cabo por falta de tiempo. Entonces, nada, yo me basé un poco en realizarlo, ya que como hice las prácticas allí, teníamos ya, bueno, tenían un proyecto de centro en el que todos los días iban a caminar. Había pues 15 minutos reservados a ir a dar una vuelta al patio, dos, las que fueran, ¿no? Entonces yo veía que esto les encantaba y vamos, siempre deseaban salir fuera. Era como, ¿cuándo vamos a pasear? ¿Y cuándo vamos? Y también hacen muchas actividades fuera en la huerta, plantan cosas, van al gallinero, les dan de comer a las gallinas, las cuidan. Entonces, un poco en base a bueno, a lo que les gustaba y lo que yo veía que les motivaba más, pues decidí crear el proyecto. Aparte también un poco como el hilo conductor es un juego, bueno, un videojuego que también hay, bueno, cartas, series y muchas cosas sobre él, pues veía que podía ser algo motivador. Sí que me gustaría llevarlo a cabo o que alguien pues conocido pudiera llevarlo a cabo en el centro y me pudiera contar un poco cómo lo viven ellos. Pero eso es Sí, una claro, espinita ahí que me ha quedado. tu proyecto, claro, es un poco proyección y Sí, estaría es una genial proyección. llevarlo a cabo, claro. Sí. Paola, tú que estuviste allí observando durante mucho tiempo y haciendo incluso alguna actividad. Sí, lo que he visto yo es que para los niños es algo muy normal salir en el colegio donde he estado yo, porque, por ejemplo, yo paseaba por el patio y encontraba a niños ensayando drama y las primeras veces que los he visto, para mí no era normal ver a niños que estaban haciendo clase afuera o también dibujar afuera del aula. Cuando estuve en el huerto, eran los chicos que me explicaban, por ejemplo, cómo se podía hacer el compost o cómo trabajar dentro del huerto. Y yo he visto que para ellos era todo muy, muy normal. También hacer educación física siempre era afuera y pocas veces dentro del gimnasio. Y ha sido raro las primeras veces que estaba allí, porque en los colegios donde yo he estado en Italia se hace casi todo dentro, solo la parte de recreo es afuera y para ellos era todo muy normal. En todas las asignaturas, por ejemplo, también en música habían niños que estaban tocando instrumentos en el teatro romano afuera y era normal. Ellos me decían que era la normalidad.
Ujú. Ahora voy a dar paso a Cristina, pero precisamente por lo que comentabais, me consta que en todos los casos, o casi todos los casos, hay un común denominador en este tipo de proyectos que es bastante motivador para los que somos profesores en la universidad. Y es que nuestras alumnas, sus experiencias previas son muy diferentes a las que se encuentran en estos espacios. Se sabe de sobra que el maestro reproduce lo que ha aprendido cuando era alumno. Eso es una realidad, ¿no? Pero también sabemos, afortunadamente, que la formación inicial y este tipo de proyectos transforman a las personas y sus experiencias previas chocan radicalmente con propuestas de este estilo. Y en este caso, por lo que dice Paola, va en esa línea y me consta que la realidad previa de Lidia pues era radicalmente diferente y de repente se encuentra con que aquí hay otras posibilidades. Y esto me gustaría destacarlo antes de que pudiera intervenir Cristina porque creo que parece ser un hilo conductor en este tipo de proyectos y por tanto un grito a la esperanza, ¿no? De que las cosas se pueden cambiar y el hormigón puede ir desapareciendo y podemos empezar a hacer una educación a cielo abierto de verdad. Cristina. Hola, ¿qué tal? Que muchas gracias por toda esta investigación, porque siempre he echado de menos que se investigue un poco en todo este sector y además me apetecería poner también algún título de frente que fuera cómo implica esto luego en los futuros estudios de formación profesional en trabajos forestales y este tipo de cosas. O sea, yo estoy más dedicada a la educación forestal y me gustaría que alguien pudiera investigar, lo lanzo aquí, Darío, por si te apetece, cómo se refleja que los niños que hayan participado en este tipo de educaciones a cielo abierto elijan sectores forestales y medioambientales en su vida laboral cuando les toca elegir en la adolescencia. Y en cuanto a tu proyecto, Marta, me encantaría ponerlo en marcha. Yo tengo un proyecto de educación forestal en León, estamos cerquita y mis hijos van a un cole rural. Creo que el director estaría más que dispuesto de ponerlo en marcha. Y luego tengo mucho contacto con coles de la provincia de León, que son los que han venido a participar en el aula forestal, que es el que yo regento, vamos, que damos paseos por el monte. Lo que pasa es que ellos vienen solo un día y yo no podría implementarlo como tal, pero sí puedo transmitirles la idea a los correos que tengo y podríamos ponernos en contacto con ellos. Marta, ¿quieres decir algo? Sí. Sí, que me ha emocionado mucho. Porque, hombre, yo si estamos en contacto y tal, podríamos hablar e intentarlo. O sea, a ver, León no queda tan lejos, pero tampoco queda tan cerca. Pero No, bueno, ya sé. se Pero puede intentar sin Si hay que problema. elegir, no tienes provincia casi más cercana, ¿eh? Entre esa Sí, y es lo mismo. Asturias ya no hay mucho donde elegir. Os pongo en contacto si queréis, Cristina, Marta, os paso gracias. mutuamente vuestros teléfonos y así Genial. habláis y sería genial, Muy bien. claro. Vale, y Estupendo. bueno, respondiendo a lo que dijiste de la formación en educación forestal, al final yo creo que si, bueno, leyendo también mucho sobre el tema y tal, siempre se comenta un poco que quien conoce lo que tiene lo va a cuidar. Entonces, si conocen un poco, pues, o sea, si se interesan por la naturaleza y si realmente les gusta y la quieren preservar, pues es posible que más de uno decida acabar desempeñando algún tipo de oficio relacionado con, pues Sí, eso, la pero gestión me forestal. interesa el dato concreto, te diré por qué. Porque los colegios profesionales de ingenieros de montes, ingenieros forestales, tienen que empezar a soltar dinero en la educación forestal para que vean o sea, que siempre dicen que les faltan matriculados y yo quiero tirarles ahí de las orejas. Entonces, si yo tuviera ese dato gracias a una investigación de algún TFM, pues se les podría tirar de las orejas y se les podría poner encima de la mesa para que tuvieran un poco de dinero para este tema que luego nunca sueltan. Sí, yo creo Joder, la verdad es que que ya...
La comunidad nuestra yo creo que tiene esa virtud, que estáis personas o estamos personas de muchos ámbitos y ya se están produciendo sinergias y conexiones desde el ámbito de la ingeniería. Nos consta, por ejemplo, en el proyecto, por ejemplo, de curso que al final no sabemos si saldrá del todo porque no sé si vamos a tener suficientes matriculados, pero en el curso de posgrado que íbamos a hacer en la Universidad de Valladolid, aquí en la Facultad de Educación, el profesorado, dentro del profesorado que estamos, además de educadores, hay una ingeniera agrónoma, creo que está vinculada con la educación forestal. O sea que ya se empiezan a producir sinergias, ¿no? Y ya no parece que aquello es, por un lado, la gestión, por otro lado, la educación, sino que ya empezamos a entender que tenemos que ir de la mano. Y tu proyecto, Cristina, es un ejemplo claro de ello, ¿eh? Que es valiente por tu parte, pero que yo creo que empieza ya a proliferar, digamos, en nuestra geografía. También, Daría, aprovecho Claro. para comentar, como Cristina está hablando de su proyecto, que habló un poquito de él en el último encuentro que hicimos a final de curso. Entonces también, antes he pasado un enlace por ahí de las grabaciones de alguno de los encuentros, pues si alguien está interesada también en conocer un poquito más lo que hace Cristina, ella nos lo contó ahí también. Perfecto, pues si os parece, damos por último, para no alargarnos más, a Úrsula la palabra y cerramos. Y si te parece, Silvia, en los textos del vídeo, una vez que estén colgados, ponemos las URL de enlace a estos vídeos para que Perfecto. sigamos creando Sí, redes. sí, sí. Úrsula. Pues muchas gracias. Y antes que nada quería agradeceros y felicitaros a todas por vuestros proyectos. Me han enriquecido mucho en lo personal. Mi mirada, como Silvia bien sabe, es más desde un ambiente desde el arte, ¿no? Y dentro del arte me ha llamado mucho la atención cómo todos los proyectos y la propia educación a cielo abierto o una educación que esté destinada, como decía Marta, ¿no? A esa capacidad de mover el cuerpo, ¿no? O como advertía Paola cuando estaban haciendo arte dramático fuera, ¿no? ¿Cómo observáis vosotras la capacidad o los beneficios que tiene la educación a cielo abierto para la incorporación corpórea, cómo se afecta el aprendizaje corpóreamente a los alumnos y a los niños? No sé si me he explicado bien. ¿Quién quiere contestar? Se veía un común denominador, ¿no? Yo creo que es lo que tú comentabas, Úrsula, también en el caso de Silvia en el primer proyecto, cuando Marta estaba explicando los diferentes momentos y ahí aparecía una conexión. Y además es esa conexión que es más fácil cuanto más pequeños son los niños, porque esa globalidad de la educación parece que facilita esa conexión entre lo corpóreo, como canal para aprender y también como canal para expresarse, ¿no? Y para expresarse no solo en la dramatización, como en el caso de Paola, que quizá fuera pues, el hilo conductor, ¿no? de la literatura, la teatralidad, etcétera, sino también en lo plástico, también, en la música, y, y se produce de manera natural. Antes comentaba Paola lo de que veía a los niños de manera espontánea haciendo música o en los espacios flexibles que comentaba Silvia antes. Es más fácil. Yo creo que la dificultad está en cómo esa corporalidad, ese vehículo que es nuestro cuerpo, sigue patente a medida que van haciéndose mayores, ¿no? Y esa globalidad del aprendizaje se complica, se parcela, se divide en áreas, digamos, y empieza a ser cada vez más difícil. No sé vosotras, porque casi todas, por ejemplo, Paula estaba trabajando sobre todo con niños de primero, me parece que Marta también eran niños más pequeños, Lidia ha trabajado en infantil. No sé cómo lo veis vosotras, esto que comenta Úrsula del cuerpo como canal o vehículo. Sí, y también con Lidia, ¿no? Por ejemplo, con todas las personas con capacidades diferentes, ¿no? Mis hijos van a una escuela de capacidades diferentes, ellos no tienen otras capacidades, bueno, cada quien tiene sus capacidades, ¿no? Pero me refiero que por ejemplo, a mí el proyecto de Lidia me ha emocionado mucho porque tengo esa referencia muy viva en mi cotidianidad, ¿no?
Y entonces, en ese sentido, con ella también, pues cómo los niños incorporan esos aprendizajes a través del cuerpo, ¿no? Pienso que es fundamental para aprenderlos realmente, ¿no? Para vivenciarlos, que cuando están en un aula sentada están deseando de moverse las criaturas y por eso vamos perdiendo esa capacidad de manifestación corpórea, ¿no? Lidia, ¿quiere Vale, decir algo? Sí. a ver, es que entre que estoy mala yo esta vez he entendido que cómo, em, cómo los niños o cómo nosotros somos conscientes de que el movimiento de los niños hace que aprendan. Eso, exacto. ¿Cómo facilita el aprendizaje la posibilidad que tienen los niños de involucrar su cuerpo y todos sus sentidos en ese mismo proceso de aprendizaje? Vale, a ver, yo por lo que estuve cuando estuvimos analizando las sesiones y durante mi salida y demás, he de decir que estos niños están muy acostumbrados a salir, a hacer muchas salidas por todo, porque la maestra que tiene, la verdad, yo me quito el sombrero con ella, yo siempre lo he dicho, y, yo si por ejemplo comparo estos niños con otros niños de edades mayores o menores del mismo centro, con necesidades parecidas, igual no tanto, pero no sé, yo veo que los niños se sienten mucho más implicados y mucho más motivados si salen fuera, si conocen, si, no sé, creo que también es una necesidad para ellos, porque hay muchos que, tanto las familias como ellos, no conocen la ciudad y el hecho de moverse, de movernos por la ciudad, de conocer cómo moverse, hace que tanto ellos como el trasladar esta información a sus familias o que las familias hubiesen venido, hace que pues el día de mañana si quieren salir ellos a aprender más todavía, pues la ruta que hicimos, se la quieren repetir otra vez para volver a ver, para volver no sé, a recordar cosas y demás, yo creo que incita mucho más o lo veo en la clase y demás, el realizar actividades fuera, que al fin y al cabo pues puede venir mucho más fácil, más gente y conocer el día a día, que si estás metido en cuatro paredes, que bueno, al fin y al cabo como que te apequeñece todo, el movimiento, y nosotros, sobre todo nosotros que contábamos con esta niña que tenía parálisis cerebral, que iba constantemente con una silla de ruedas, al fin y al cabo en clase se nos hacía un poco complicado también el movernos, el distribuir un poco el espacio, entonces el hacer actividades fuera ya no solo le viene bien a ella, sino que nos viene bien a todos, porque al fin y al cabo todos somos un equipo y si tenemos que salir fuera necesitamos un espacio más grande para poder estar bien todos, pues salimos fuera, pues si tenemos que, no sé, ir por otra ruta para poder ir todos, vamos todos. La cuestión es intentar, lo que intentaba en esta clase sobre todo, que a mí fue algo que se me quedará para siempre, es buscar el bien para todos y por muchas trabas que se vayan poniendo, no decir, bueno, pues nos salimos y ya está. Pues no, vamos a ver, eres una maestra, te gusta lo que haces, buscas soluciones y al fin y al cabo, si tú ves que tus niños están motivados y aprenden mucho más fuera, pues te vas a dejar la piel en hacer esto. Entonces, no sé si he contestado a tu pregunta, porque un poco también es lo que ellos van diciendo, porque Sí. nosotros tiramos mucho de lo que vemos, no sé, creo que también la experiencia te va dando mucho de cómo ves que vayan aprendiendo, si se distraen, si no se distraen. Lo que también han comentado de los teléfonos, que al fin y al cabo los niños necesitan moverse, los niños, y estar en una clase sentada es imposible. Entonces, aprenden mucho más, pues eso, en movimiento. Además, durante la ruta, pues veíamos que se caía algo al sol, miran, y todos corriendo para un lado, esperamos, nos abrimos, tenemos mucho más espacio para vernos, para descubrir cosas nuevas, que si estás en una clase y enseñas lo que tú quieres. En cambio, pues salir fuera te da pues esa oportunidad también de aprender mucho más. No sé si he contestado a tu pregunta, si no. Sí, yo quería saber más o menos cuál era la apreciación que vosotras teníais al respecto. Sí, Ah, vale. gracias. Si queréis, por Nada. terminar, Paola o Marta, ¿queréis comentar algo antes de terminar? Que ya nos hemos ido 10 minutillos. Yo sé que aquí seguís 22 personas apuntadas, no os marcháis. Eso es que es interesante. Pero, Marta. Sí, nada, yo un apunte pequeño que quería comentar es que al final también
desarrollar estos proyectos como que ya entre que fomentamos nosotros nuestra creatividad, ya ellos, bueno, les explota la cabeza porque de pasar de estar en un espacio cerrado en el que apenas se pueden mover a estar fuera, empiezan ya a interpretar, o sea, es como que el cuerpo se les mueve solo, es increíble, o sea, yo los veía en las huertas y los veía pues eso en el gallinero, fuera en el patio que ya es, ¿sabes? Es césped y ya los veías haciendo otro tipo de cosas, porque yo estuve en ambos colegios, estuve en un colegio pues más convencional en el que no era todo asfaltado, que de hecho ahora están haciendo una renovación del patio también, así que van por buen camino, pero de verlos jugar, que al final solo jugaban pues con la pelota, además también mucho ese tema del género y tal, pues que no había muchos espacios solo limitados a los niños, exclusivamente las niñas estaban más apartadas, a estar en un espacio más natural que hace como que todos y todas convivan juntos, están todo el rato juntos, no haya separación. Y también los veías pues correr, actuar, como que para mí la expresión artística, la naturaleza juega mucho a su favor para que se puedan expresar de forma libre. Entonces, bueno, en el proyecto como que intenté también meter así cosas muy, muy artísticas y tal, y para que ellos puedan también explorar y puedan conocer las diferentes, bueno, todo lo que les puede dar la naturaleza y el estar fuera. Entonces, era simplemente eso. Paula. Gracias. Sí, yo he visto que la educación a cielo abierto desarrolla la creatividad, por ejemplo, en lengua, si un trabajo de escritura era en el bosque de la lectura, por ejemplo, era como mucho más inspirado que si hubiera sido dentro del aula, o también por el ensayo de drama. Cualquier objeto en el patio se transforma en un escenario, o utilizan objetos naturales para objetos de escena. Y también en la educación física, por ejemplo, el hecho de hacer educación física con diferentes fondos, por ejemplo, puede ser arena o algo más duro, también desarrolla el físico, yo creo. Y sí, eso he visto en mi experiencia. Muchas Muy bien. gracias. Muchas gracias. Pues Silvia, no sé, nos hemos ido ya 15 minutos. 15 minutillos, bueno, pero ha estado muy Muy interesante. interesante. Sí. Yo tenía apenas una cuestión en relación con el arte, que me llamó la atención la pregunta precisamente, y me hizo pensar en lo importante del docente o del guía, de manera de que no solo vaya la información en función de lo que le pide el docente a los niños hacer en el ambiente, sino también en ese otro sentido que ustedes han referido también, ¿no? Que es que salga de ello. Y precisamente en relación con el arte, el planteamiento de Úrsula, yo pensaba esa idea de que libre, del arte libre, que ellos puedan hacer en la naturaleza situaciones, estatuas, cuestiones que se les ocurran a ellos. Y en ese sentido, el rol del docente debe ser precisamente ese, motivarlos a que ellos se expresen en relación con el arte, en la naturaleza. Y recordé que tuvimos una sesión precisamente en ese sentido aquí, Sí. en el grupo, ¿te acuerdas? Sí, sí, Cuando sí. decían, mira, hay toda esta cantidad de gente que está trabajando en el arte para denunciar las situaciones terribles que están pasando con el ambiente en el planeta, y hay gente que hace escultura, que hace pintura, que hace... Entonces, ¿por qué no incorporar esta parte libre del arte que planteaba Úrsula también en la pintura y la escultura, por ejemplo? Y es algo que se puede hacer con materiales del ambiente sencillo, ¿no? Pero que toca ese aspecto de la expresión. Y O con el propio cuerpo, ¿no? También. También, con el propio cuerpo.
y a Marta, porque yo soy una enamorada del mindfulness, yo hago mindfulness todos los días, la única manera de mantenerme centrada, y me preguntaba por qué no lo hacías al inicio de las actividades, sino al final. O sea, tenía un sentido para mí y es que, bueno, las vueltas a la calma en educación física normalmente se realizan para calmar a los alumnos, para que pues se centren, empiecen un poco en todo lo que ha pasado en la clase y también para tranquilizarlos un poco de cara a las siguientes sesiones, porque evidentemente en educación física es una asignatura muy movida y en el que están muy aquí arriba, entonces para bajarlos un poco y que el resto de profesores tampoco se enfade porque a veces nos dicen que vienen un poco movidos de más, pues pensé en hacerlas al final para reflexionar sobre lo sucedido en la clase y también para que, bueno, pues se relajen, que es también un poco el componente del mindfulness, de centrarte en lo que, en el presente y también pues ese punto de relajación y que lo puedan aplicar en su día a día si en algún momento se sienten muy arriba. Excelente, muy bien. Muy bien. Gracias. Pues nada, si os parece, yo creo que podemos cerrar la sesión de hoy. Muy interesante, la verdad que ha sido un acierto contar con la voz de algunas estudiantes de trabajos fin de grado, fin de máster. Creo que no será la única que hagamos, Justo porque eso seguro estaba yo que pensando, Darío, que incluso a lo mejor por ahí he visto algunas caras de gente que hace poco ha hecho también sus proyectos, que a lo mejor hay más gente por ahí que nos vea ahora o luego en la grabación que le apetezca también contar lo que ha hecho. eso Entonces, es. Así que continuará. pedírnoslo, que desde la comunidad lo organizamos rápidamente. Aquí nuestras 4 valientes han abierto la brecha y sobre todo es interesante porque aunque esté desde la mirada de unas futuras maestras, lo hacen con rigor, que quizás sea esta parte la interesante, ¿no? Algo decía Silvia, ¿no? Lo de dar datos o dar información para justificar las cosas. Y sobre todo yo creo que el valor principal era su contacto directo con la tierra, en su doble sentido. Es decir, con la tierra natural, pero también con la realidad, ¿no? Que son proyectos que salen de las escuelas, no son inventos. En muchos casos piensan que los profesores de la universidad estamos en las nubes. Ojalá estuviéramos en las nubes, es maravilloso. Pero estamos o procuramos estar muchas veces en la tierra. Yo creo que estos 4 trabajos lo demuestran, ¿no? Nuestra vinculación con las escuelas y que las escuelas tengan voz a través de ellas, ¿no? Que yo creo que es el punto interesante de sus aportes. Muchísimas gracias a las que habéis estado aquí hasta el final. Gracias a las que veáis este vídeo después. Y Silvia tiene un montón de tareas y un montón de enlaces que conectar, ¿verdad? Para tengo aquí un que se montón de vaya notas. tirando del hilo para de aquí en adelante seguir aprovechando todo esto. Pues Muchas nada, gracias, un abrazo, un abrazo. y que tengáis muy buen curso. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias, chicas. Adiós. A por ello. Gracias. Silvia, tendrás que parar la grabación para que no